Oiga, qué gusto nos da que nos acompañe en esta noche de miércoles a 8 columnas, miércoles 18 de octubre. Tenemos un gran invitado, usted lo pidió y no es trillado, usted los pide, usted pide a estos personajes de la política, a estos servidores públicos que van a intercambiar puntos de vista con usted y le agradecemos que nos acompañe. Siempre agradecerle a Radio y Televisión de Veracruz, a la dirección de este canal, de esta televisora y de la subdirección de noticias. Presento al secretario de Finanzas y Planeación y después a estos dos grandes periodistas a quien voy a acompañar en esta noche. Siempre nos da suerte cuando viene, secretario. Buenas noches, ¿qué tal? Aquí tenemos una cartotota, pero luego se la vamos a presentar. Qué gusto saludarlo, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Muchas Siempre gracias. es un gusto estar aquí. El maestro José Luis Lima Franco. Valeria Marcial, qué gusto me da saludarte, ¿cómo estás? Oye, yo también quiero esa suerte que dices. No, pues yo tengo una carta que al ratito sí, le voy a dar al secretario, pero ya después de este Secretario, programa. buenas noches. Buenas noches. Francés, gracias por la Es tu invitación. casa. Gracias, Sergio. Qué gusto poder compartir esta noche contigo. Gracias, buenas noches. Algo hicimos bien, que también nos acompaña Sergio Naranjo. Sergio, qué gusto saludarte. Gracias, Francés, buenas noches. Señor secretario, buenas noches. Sergio. Valeria, gracias, buenas noches. Pues hay varios temas, secretario. Yo creo que el que obliga es el presupuesto del 2024, cómo está diseñado. Obviamente los diputados lo tendrán que estar observando, aprobando y calificando. Se hablan de 163 mil millones de pesos. ¿En qué va? ¿Cómo lo diseña, secretario? Sí, fíjate que este presupuesto 2024 es 10% más que el presupuesto 2023. Recordar que el de este año fueron cerca de 148 mil millones de pesos. Para el próximo año, 2024, son 163 mil millones de pesos. Es decir, 15 mil millones de pesos más para el 2024, 10 mil millones, 10%. Y bueno, aquí pues uno de los rubros más importantes que tenemos que estamos buscando garantizar para la siguiente, sobre todo pensando en la siguiente administración, es el tema de la educación. Es decir, traemos cerca de 5 mil millones de pesos para educación más. Lo que estamos viendo para el presupuesto para el magisterio estatal es el tema históricamente que siempre se ha tenido que recurrir a estos créditos de corto plazo para pagar el tema de prestaciones y aguinaldos. Entonces ya estamos buscando garantizar que los maestros del Estado pues tengan esa tranquilidad de que el próximo año, cuando llegue la siguiente administración el 1 de diciembre, pues va a tener los recursos en tesorería, no va a tener que preocuparse como nos pasó a nosotros, que cuando llegamos el 1 de diciembre del 2018 pues no había recursos para pagar los aguinaldos de los trabajadores del Estado. Entonces, este presupuesto está enfocado en eso, en garantizar por esa parte, la parte de los maestros, que es una parte muy, muy fuerte. Entonces, sí, traemos una parte ahí cerca de 5 mil millones de pesos más. Otra parte importante también que trae aumento del presupuesto 24, pues es el tema del OPLE. Recordará, pues traemos un proceso electoral el próximo año. Pero piden mucho. Estamos buscando que lo que se podamos presupuestar sea suficiente para garantizar este proceso. Otra parte importante es la Universidad Veracruzana. También ha sido una instrucción del gobernador del estado buscar que sigamos fortaleciendo la Universidad Veracruzana. Entonces también traemos un aumento importante para la universidad y otros temas también relevantes como el tema de salud. Recordar que estamos en este proceso de transición hacia el IMSS Bienestar. Entonces traemos también cerca de 600 millones de pesos más para el sector salud. Y bueno, y también seguir fortaleciendo algunos temas de seguridad y de justicia en el Estado. Secretario, en el tema de educación, y es súper importante que se invierta el tema de los maestros, pero en infraestructura en materia de escolar, ¿va a ser en educación básica? ¿En qué, por ejemplo, en secundarias o en qué se va a aplicar? Aparte de lo de la UB, ¿no? Que estaban pidiendo la aplicación de ese 4%, ¿no? Que ellos pedían, ¿no? Que se les diera ahora sí. Sí. ¿No? Sí, en la parte de educación, lo que hablamos de la Secretaría de Educación es prácticamente el tema de aguinaldos, tema de nómina. Okay. Prácticamente es garantizar sueldos y salarios. Eso es la parte muy importante que estamos buscando, garantizar a los maestros del Estado pues que tengan garantizado todo el año, sin necesidad de que llegue diciembre y que no haya recursos para pagarles. Entonces es un tema importante, por eso son cerca de 5 mil millones. La parte que comentas de infraestructura, pues es un tema que se ha venido atendiendo a través de espacios educativos. Ellos traen un fondo federal, que es el FAM, con el cual han venido haciendo escuelas, mejorando aulas,
Y bueno, Porque aún hay muchas escuelas donde todavía hay de láminas, donde Sí. falta el tema de rehabilitación, el tema de mobiliario Baños. escolar. Los niños, muchos niños y sobre todo en las comunidades más apartadas, ¿no? Porque en las zonas urbanas, pues es donde más hay los programas o donde incluso los papás tienen mayor cooperación y le aportan a las escuelas. Pero donde son las zonas más apartadas o más marginadas, es ahí donde menos llega a veces el recurso, ¿no? Entonces, Sí. ahí sí se va a aplicar también. Pues, desgraciadamente ahí traemos, como también lo ha comentado el gobernador del estado, pues traemos 10 años de abandono, no solamente, rezago, ¿no? De las no solamente pasadas. en educación, también en salud, en centros de salud, hospitales, también en caminos, en carreteras. Entonces, se ha hecho un gran esfuerzo esta administración de ir invirtiendo a través de ir saneando las finanzas, tener recursos suficientes, también con la mejora de los ingresos propios para hacer más infraestructura educativa, salud, caminos, carreteras, pero sin embargo, pues las necesidades son muy grandes en el estado. Entonces, fueron 10 años, entonces es muy difícil en tan solo 5 años, pues, recuperar ¿no? lo que se abandonó. Pero bueno, estamos haciendo un gran esfuerzo por hacer y bueno, lo estamos viendo en este récord que se está haciendo de obras en todo el estado. Pero sí, es un tema que estamos atendiendo y por supuesto, pues a través de la Secretaría de Educación se ha venido atendiendo, pero sí sabemos que todavía hay muchas necesidades de escuelas en muchas zonas del estado. Entonces vengo como en modo cartita, ¿no? En esa cartita que decía Ramsés, Educación, ¿no? ahí va entonces la petición. No, porque justamente es algo que afecta mucho Claro. la educación, ¿no? Unos niños que tienen una buena alimentación, que estudian en una mejor infraestructura, que se sienten Sí. cómodos, ¿no? A la hora de estar haciendo los apuntes, pues obviamente eso incide en la calidad educativa de Veracruz. Hay muchos niños que han ido a representarnos a nivel nacional o internacional, pero pues sí tienen todavía pues esas deficiencias, ¿no? Sí. Señor secretario, ¿qué se tuvo que hacer para poder lograr esa mejora de inversión en obra pública que se ha dado a conocer en los últimos días? Sí, pues mira, cuando inició esta administración, uno de los primeros planteamientos que se hicieron con el gobernador del estado, pues es cómo atacar esto, ¿no? Cómo hacer más inversión pública y pues el primer tema pues era sanear las finanzas, ¿no? No podíamos pensar en hacer más inversión pues si no teníamos un estado financieramente desequilibrado. Entonces empezamos por eso, empezamos con una ley de austeridad para reducir el gasto corriente, para eliminar algunas cuestiones, privilegios, cuestiones onerosas y también por otra parte pues empezar a hacer convenios con la federación, como el tema, pues recordar que todavía hay muchos temas de adeudos con la federación, con el SAT, y bueno, entonces tratamos de buscar esos convenios y por otra parte pues también recobrar la confianza de los veracruzanos, es decir, siempre hemos dicho que a pesar de que la deuda de Veracruz es muy grande, el Estado tiene la fortaleza financiera para ¿Cuánto es la deuda ahorita afrontarlo. de Veracruz? ¿Cuánto es la deuda? Hoy en día pues tenemos una deuda cercana a los 67 mil millones de pesos. Cuando inició esta administración teníamos cerca de 87 mil millones de pesos. Sí se ha ido bajando contrario a las malas lenguas que dicen que va en aumento. Sí, es que desgraciadamente ellos ven ciertos puntos específicos. Por ejemplo, muchos hablan nada más de la deuda bancaria, pero la deuda bancaria pues es una deuda de muchas que traemos. Pero ya la total de la deuda que hoy en día traemos al cierre de este año, estimamos cerca de 67 mil millones de pesos. Cuando la agarraste de, 87 mil millones de 20. pesos. pues son 20 mil millones. Entonces son 20 mil millones que se ha hecho por esto, por el tema de la austeridad, la contención del gasto y pues también ir mejorando los ingresos del Estado. Traemos, en el 2018 había ingresos por cerca de 8 mil millones de pesos propios. Este año esperamos cerrar arriba de 13 mil millones de pesos los ingresos Casi el doble. para el Estado. Entonces eso también nos ha ayudado a ir por una parte reduciendo la deuda, pero también por otra parte aumentando la inversión pública. Y hasta, perdón que te interrumpa no, nada más. al ¿Hasta contrario. cuándo estamos empeñados con estos 67? ¿Se tiene proyectado? ¿Hasta qué año? No, pues solamente el tema de la... ¿Hasta cuándo estamos empeñados los veracruzanos? Sí, no, la deuda bancaria, pues recordar que se hizo una reestructuración en el 2020 y en ese momento fue una reestructuración a 20 años. Entonces traemos todavía pues cerca de 16, 17 años de deuda bancaria. Todavía faltan las otras deudas. Estás pagando la bursatilización pasada, ¿no? Sí, la están cargando los municipios, pero solamente en el tema bancario, que deben ser cerca de 47 mil millones de pesos, eso sí, deben restar entre 17 y 18 años. Las otras deudas pues son deudas con el SAT, con el ISSSTE, y bueno, de ahí es lo que hemos estado trabajando para ir mejorando y que bueno, eso pues va de la mano para poder hacer más inversión. Y esos del SAT y el ISSSTE, perdón.
y esos del SAT y el ISSSTE, más o menos, ¿a cuánto tiempo se podrían ya saldar si se llevaran unas buenas finanzas o quien suceda al gobernador Cuitlagua García mantuviera este ritmo de finanzas sanas? Bueno, es difícil porque son montos, digo, tan solo lo que hemos pagado en el gobierno del estado del SAT, tan solo de ISR que no se pagó en la administración de Javier Duarte del tema de los maestros. Estamos hablando que hemos pagado al día de hoy cerca de 14,000 millones de impuestos de ISR y todavía faltarían otros cerca de 15,000 millones de pesos de ISR. Y bueno, y también traemos otra deuda importante con el ISSSTE que deben dar cerca de 16,000 millones de pesos del ISSSTE. Entonces, digo, es difícil porque desgraciadamente estos montos se van actualizando año con año. Entonces, no solamente es que sea congelado, sino pues cada año se va actualizando, vienen las multas, los recargos. Entonces, sí, yo creo que al menos para estos dos temas pues se requeriría, yo creo que al menos otros 10 años. Pero a pesar de estos montos tan grandes, yo quiero decirles que el Estado tiene la suficiente fortaleza para poder afrontarlo. Es decir, como lo dije, si bien es cierto la deuda es muy grande, el Estado tiene las variables financieras, de ingresos, de recaudación fuertes, entonces nos da al Estado para poder seguir afrontar. ¿Cómo recaudar si no se van a aumentar impuestos, por ejemplo, secretario? Sí, es lo que se ha venido haciendo, digo, un poco es con la corrupción. Desgraciadamente, las oficinas de Hacienda pues eran oficinas que estaban abandonadas, que no era un tema importante la recaudación. Desgraciadamente, como tenemos una población grande, y ustedes saben que pues, la población es un factor importante para que la federación nos dé participaciones federales a los estados. Entonces, pues las anteriores administraciones pues, se enfocaron nada más en eso, en recibir participaciones federales y con eso prácticamente administraban el Estado y dejaban de un lado los ingresos porque eran demasiados ingresos federales, entonces pues no importaban que no se recaudara nada. Entonces, de ahí es que pues, se hizo un programa para restaurar, modernizar, darle mantenimiento a las oficinas de Hacienda, acabar con la corrupción. Desgraciadamente las oficinas de Hacienda eran estos lugares donde se pagaban ciertos favores políticos con algún funcionario político de la zona y pues se le daba a la oficina como un pago, ¿no? Entonces se ha quitado esto y realmente pues lo que buscamos es que se recaude, pero al final caemos en lo mismo, en la confianza. ¿Cómo le pedís a los ciudadanos que paguen sus derechos vehiculares si ven que no hay una buena administración de los recursos? Entonces por eso regresamos al tema de la confianza que tanto ha hablado el gobernador del estado y que bueno, por eso es que hacemos tanto énfasis en que hacemos carreteras, hospitales, escuelas, obras de agua potable, para que la gente vea que lo que está pagando de impuestos pues se ve reflejado en mayor infraestructura en el estado. Hablando de confianza, secretario, por allí las calificadoras internacionales sacaron a Veracruz prácticamente del sótano donde lo tenían y lo volvieron a poner sobre la mesa, ¿no? Sí, es prácticamente también lo que hablamos, es decir, por una parte sí era un esfuerzo muy grande con los ciudadanos de recobrar la confianza para que paguen sus impuestos, pero también era con el sector financiero, es decir, pues la calificación es muy importante para el Estado porque con base en esa calificación pues es que el Estado paga más o menos intereses, es decir, si es como cuando nosotros pedimos un crédito de acuerdo a como estemos calificados en el buró de crédito, pues es como nos cobran la tasa de interés. Entonces, en la medida que hemos ido mejorando la calificación, pues cuando llegamos a pedir un crédito, pues pagamos menos intereses. Y por otra parte, pues es darle confianza al sector financiero, a los inversionistas, para que vengan a Veracruz a invertir, que vean que es un gobierno responsable, que cumple, que paga su deuda, que paga sus obligaciones. Sí. Y ahí lo vemos con el tema de Braskem Idesa, con Constellation Brands, con Nestlé, que bueno, ese es el objetivo al final, que esta confianza pues atraiga más inversiones para que se generen más empleos en el Estado. ¿Qué se les ofrece a este tipo de empresas en tema de exención de impuestos o qué se les ofrece? Porque va de la mano con ayuntamientos, ¿no? También y gobierno del Estado. Sí, pues lo primero son facilidades, certeza jurídica, tranquilidad, decirles que este es un gobierno que cumple, un gobierno responsable. Y por otra parte, sí, darles algunos incentivos fiscales, algún tema de impuestos sobre nóminas, también algunos apoyos por ahí de otros impuestos, quizás derechos vehiculares, pero depende mucho del monto de la inversión, es decir, como lo ha dicho también el secretario de Desarrollo Económico, Enrique Nachón, se hacen trajes a la medida, no hay un programa de que quien venga se le va a dar tantos años de excepción, la verdad que no. Con base en el sector que vengan,
la industria, el monto de inversiones, que hacemos un plan de incentivos fiscales para trabajar con ellos, pero al final del día pues es darles eso, darles las facilidades para que inviertan en Veracruz y que bueno, podamos trabajar juntos para pues, generar más empleos en el estado. ¿Tienen un estimado de lo que va de la administración del ingeniero Cuitlagua García? ¿Cuánto se ha logrado invertir o atraer más o menos de inversión de empresas pues, internacionales? No, bueno, ahí creo que el tema lo trae muy bien Enrique Nachón, secretario de Desarrollo Económico. Nosotros lo que hemos trabajado pues es en ayudar a dar facilidades en los trámites administrativos, hacer esta Puentes, ventana única, que desgraciadamente cuando llegaba una empresa a pedir un permiso para instalarse, era un rollo, ¿no? Tenía que dar vueltas y vueltas, ¿no? A Secretaría del Trabajo, a muchas secretarías, ¿no? Entonces lo que hicimos, y que fue pues un proyecto que está llevando a través de COFIN, que es el comité que hizo el secretario de Desarrollo Económico, para que pues nada más sea una ventanilla única, por ahí llegue la empresa y que bueno, ya sea tema nuestro tratar de ayudarles y sobre todo simplificar los trámites, no que tarden meses en un trámite, en un permiso. Entonces eso es lo que hemos trabajado de la mano con SEDECO para dar esas facilidades para las inversiones. Secretario, ¿vas a pedir algún préstamo para final de año? Estamos buscando que no, la verdad que ha sido un esfuerzo muy grande con esta parte de ir mejorando los ingresos, pues también es buscar ya un equilibrio en el Estado, es decir, pues lo que es muy simple, simplemente el Estado pues gastaba más de lo que ingresaba, entonces pues tenía que pedir a fin de año un préstamo bancario para poder pagar el tema de los aguinaldos, sobre todo a los maestros del Estado. Recordar que todavía en el 2018, cuando inició esta administración, se pidieron cerca de 2.500 millones de pesos. Que fue muy criticado, ¿no? Sí, pero bueno, no había dinero en las arcas, entonces teníamos que hacerlo. Y ellos venían entrando. ¿De dónde? Sí, entonces no había recursos y bueno, el año pasado pues hemos reducido esa necesidad. Pero yo me quedé que la administración pasada habían reestructurado también la deuda, entonces no fue cierto. No, desconozco, yo creo que no, la verdad que no. Cuando llegamos a decirte pues no había recursos en caja, tuvimos que pedir 2.500 millones para pagar aguinaldos. El año pasado todavía, en este esfuerzo que hemos venido haciendo por reducir el déficit del Estado, pedimos 1.000 millones de pesos. La intención para este año es pedir menos de esto y por supuesto, no solamente para el 2024 no pedir, que por cierto por ley no se podría pedir, por ley de disciplina financiera, sino además de eso dejar a la siguiente administración, cuando llegue la siguiente administración el 1 de diciembre del 2024, pues que haya recursos suficientes en caja para que ellos puedan pagar los aguinaldos y no tengan que pedir prestado como nos pasó a nosotros. Yo le iba a preguntar, ¿hay deuda que ha generado esta administración? ¿Será saldada antes de terminar o se va a dejar? No, bueno, como dije, cuando nosotros llegamos reestructuramos la deuda, es decir, ya traíamos esta deuda de 87,000 millones de pesos. Nosotros lo que hicimos simplemente fue reestructurarla, es decir, conseguir mejores condiciones financieras, es decir, pagar menos intereses. Incluso redujimos el plazo. Cuando llegamos había un plazo mayor a 22 años, nosotros todavía lo dejamos en 20 años, incluso reducimos, no contrario a lo que hacen muchos, que es aplazar, ¿no? Es decir, endeudar más generaciones. Y aumenta el interés también, Exactamente. ¿no? Nosotros redujimos y bajamos la tasa de interés también para pagar menos intereses. Y por otra parte, pues no, la verdad que no. Digo, ahí está el dato. De 87,000 millones que había en su momento, pues vamos a dejarla en 67,000 millones. Y al menos en la deuda bancaria, pues se va a estabilizar a como la recibimos. Pero en general la deuda total del Estado, hablando de deuda del SAT, del ISSSTE, de los municipios, que también nos dejaron la deuda de los municipios, de aquellas manifestaciones que hicieron los alcaldes para exigirles al pasado que pagaran estos recursos federales. En Palacio. Exactamente. Los amparos que promovieron, ¿no? Nosotros, esta administración, hemos pagado cerca de 2.500 millones de pesos de deuda del pasado que estos gobiernos no le dieron a los municipios y que, bueno, el gobernador del estado instruyó de un inicio que pues buscáramos saldar, que ayudáramos a los municipios y que, bueno, fueron más de 2.500 millones de pesos que se han pagado a los municipios. ¿Y ahí ya quedaron ¿Y le todos? entraron al impuesto predial los municipios? ¿Los 212 le entraron al impuesto predial? ¿O? No, fíjate que no, la verdad que ha sido un tema muy lento, la verdad que es un tema que cada vez se han ido aumentando, la verdad que ya traemos cerca de 120 municipios y bueno, y traemos a los más grandes, traemos a Veracruz, Boca del Río, Orizaba,
traemos Poza Rica, o sea, traemos de todos los partidos. Entonces ahí se ve que hemos generado la confianza, no solamente para los bancos, sino también para los municipios, de que en la Secretaría de Finanzas pues somos responsables, que tratamos a todos por igual, y que bueno, esa confianza nos han dado para firmar estos convenios del impuesto predial, y que bueno, ahí ellos han visto cómo les ha llegado más recursos por el tema del fomento municipal, que es 30% más les ha llegado por hacer estos convenios, y que bueno, seguimos invitando a todos los municipios a que se adhieran a estos convenios, pero bueno, al final es autonomía de los municipios esto. Había un sector que reclamaba mucho, que eran los constructores, por obra que se hizo y que quedó saldos ahí. ¿Cómo van con ese tema? Sí, ese es un tema delicado, la verdad que es un tema muy sensible. Desde el inicio tratamos de hacer este programa para ir pagando estos pasivos a muchos proveedores y contratistas que en su momento pues confiaron en el gobierno al venderle un bien y que los un defraudó servicio, el gobierno. Y que desgraciadamente no les pagaron. Entonces sí, es un tema muy sensible que tratamos de hacer. En su momento pues pagamos más de 1,000 millones de pesos de estos proveedores y contratistas. Sabemos que todavía hay adeudos, pero bueno, ahí el proceso es muy lento, desgraciadamente. ¿Más o menos de cuánto quedan? A lo que voy, el tema es la depuración, es decir... que luego había unos que eran empresas fantasma, ¿no? Y que sí, entonces, querían llegar a cobrar, ¿no? Con la firma, ¿no? Entonces, ven burro y se les antojó viaje. Exacto. Eso es precisamente por eso, porque el tema es muy delicado y pues al final es recursos de los veracruzanos lo que utilizamos para pagar. Pues tenemos que ser muy... verificar, comprobar. Entonces, pues se tiene que verificar todo, el contrato, que se haya entregado el bien, que no sean empresas fantasmas. Entonces, por eso es un proceso muy, muy lento, desgraciadamente, pero bueno, tenemos que hacerlo. Pero bueno, en la medida que se van avanzando estas validaciones con la Contraloría General del Estado, pues vamos haciendo los mecanismos para ir pagando o abonando al menos a estas empresas. Pero bueno, repito, es un proceso muy lento, pero no podemos no hacerlo así. Claro. Perfectamente. Para que haya una certeza, para que haya certidumbre, debe haber seguridad. ¿En qué rubro le van a inyectar el presupuesto a seguridad? Que es importantísimo reflejar eso. Sí, bueno, la verdad que el gobernador del estado siempre ha estado muy preocupado por el tema de la seguridad, por el tema de la justicia. Sí traemos un aumento para el Poder Judicial, para la Fiscalía General del Estado, para la misma Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, bueno, es parte de ese compromiso y que, bueno, ahí están las cifras de cómo se han reducido los índices delictivos en el estado y que, bueno, eso es lo que estamos buscando para el próximo año. La verdad quisiéramos invertir más, pero bueno, en este momento pues es complicado, pero bueno, sí se ha hecho el esfuerzo por mejorar y bueno, y en el presupuesto 2024 sí trae un aumento ¿Seguridad para seguridad pública, para la Fiscalía y para el Poder Judicial. Perfectamente. Y es que justamente es en Fiscalía, porque bueno, hace su chamba la Secretaría de Seguridad Pública, pero si en Fiscalía no se llevan a cabo de forma adecuada los procesos y hay rapidez, pues entonces tenemos justicia a medias, ¿no? Y justamente la fiscal Verónica Lledans, me acuerdo que cuando inició o toma las riendas de la Fiscalía, ella hacía mucho hincapié en el tema de las finanzas, ¿no? Ese rezago en temas de carpetas que tienen, que no han podido sacar y entonces uno va y exige justicia, pero la justicia pues sigue siendo lenta porque no hay recurso para que le entren de manera adecuada. Sí, la verdad que hemos hecho un gran esfuerzo como Estado en tratar de satisfacer todos los temas. La verdad que yo siempre admiro al gobernador porque tiene que ser este equilibrio, porque al final pues todo es importante, ¿no? La seguridad, la salud, la educación, las carreteras, o sea, es un tema que pues siempre trata de ir mejorándoles, aumentándoles a todas las dependencias, pero sí, es un tema complicado, pero al final pues dependemos de un presupuesto finito y que bueno, se tiene que hacer, pero bueno, al menos en estos 3 rubros sí para el 2024 traemos un aumento y que bueno, esperamos seguir mejorando para poder hacer más en estos rubros. ¿Le va a cumplir a la OVE con el 4% o cuál va a ser el aumento a la máxima casa de estudios? Sí, fíjate, Francesca, es un tema que, como lo ha dicho el gobernador, la verdad que para nosotros no es un tema de discusión, la verdad, ni tampoco es un tema de interpretación. Yo creo que tanto el artículo 10 como el artículo 72 son bastante claros. Decir que pues hemos respetado la ley, los presupuestos que se han enviado pues siempre se han cumplido con los porcentajes establecidos y que sí, en este presupuesto 24 también se va a respetar con lo que establece tanto el artículo 10 como el 72 como los transitorios.
Pero bueno, ahí está la prueba del 2020, 2021, Sí. que se ha venido fortaleciendo a la universidad. Ahí están los más de 3.300 millones que se pagaron del tema del SAT, que debía el gobierno de Javier Duarte, y sin lugar a dudas, en el 24 traerá un aumento para el OVE. Hacemos una pausa, ¿le parece? Estamos hablando con el secretario de Finanzas y Planeación, el maestro José Luis Lima Franco, y regresamos a 8 columnas. Qué bueno que continúa en A 8 columnas. En la primera semana de noviembre, el secretario estará mandando ya el presupuesto de ingresos, más de 163 mil millones de pesos. Ya, la bolita la tendrá el Congreso, estarán observando, que le quitan, que le ponen, etcétera. Sergio le tiene una pregunta interesante, porque creo que hay un rescate importante de algo que era una caja chica en administraciones pasadas, sí, ¿no? Sí, no, y además que, déjame decirte, uno de los temas sociales que se registraban constantemente era el problema del pago de pensiones, ¿sí? Y que hoy no hemos escuchado que haya movimientos para exigir este pago. Pero, secretario, platícanos, ¿qué se tuvo que hacer para resolver este problema con el IPE? Sí, no, para empezar yo creo que pues, se debe partir un poco mucho de la sensibilidad del gobernador. La verdad que cuando trabajamos el presupuesto de cada año, el primer rubro que el gobernador del estado siempre quiere revisar es el tema de las pensiones, es decir, cuánto le va a faltar al IPE para pagar este diferencial, ¿no?, entre los ingresos que pagan los trabajadores activos y lo que les va a faltar para pagar a los pensionados. Entonces, este año, por ejemplo, pues traemos más de 3,000 millones de pesos para el IPE. La intención también para el próximo año también es seguir fortaleciendo al IPE. Yo creo que va a ser un monto muchísimo mayor de lo que traemos este año, pero la verdad es que ha sido así. La verdad que siempre ha sido prioridad en esta administración. Y bueno, y también pues parte de la buena administración, de la disciplina financiera con la que se ha trabajado. Y pues también decirlo al gran trabajo que ha venido haciendo Daniela Griego al frente del IPE. La verdad que ella y todo su equipo pues han trabajado muy bien en ir saneando el tema del IPE, la gran negociación que ha venido haciendo con los municipios, con los tecnológicos que le debían al IPE y que ya están poniendo al corriente, que ya están pagando. Y bueno, y también pues trabajar dentro del IPE para hacer a través de la austeridad mayores eficiencias en el gasto. Y que bueno, y ahí está el tema de la reserva técnica, que también es un tema, como decía Ramsés, el tema de las cajas chicas. Desgraciadamente en el pasado pues la reserva técnica del IPE pues era esa caja chica que utilizaron muchos gobernadores, muchos gobiernos para satisfacer algunas necesidades ahí que pudieran tener, sobre todo pues, por las malas administraciones. Y que bueno, hoy en día la reserva técnica, cuando inició la administración estaba cerca de 1.100 millones, hoy en día ya está arriba de 2,000 millones de pesos la reserva técnica, es decir, no solamente no se ha tocado, sino que ha venido aumentando la reserva técnica y esperamos pues que dejar en un monto muchísimo mayor a 2,000 millones de pesos para el 2024. Pero bueno, yo creo que por eso, yo creo que por la buena administración que se ha tenido en esta administración, a la sensibilidad por parte del gobernador con el tema de las pensiones, con los pensionados, y que bueno, todos tenemos muy presente estas manifestaciones de los pensionados en Plaza Lerdo, donde incluso fueron golpeados por policías. El 23 de diciembre del 2015. Entonces es un tema que traemos muy presente, digo, el gobernador del estado lo tiene muy presente y por eso digo, siempre, cada año que venimos a hacer el presupuesto, es un tema que primero revisamos cuánto le falta al IPE y ahora sí, todos los demás lo que les falta, ¿no? Entonces, gracias a eso y que bueno. Bueno, ya no te toman finanzas, porque antes aquí tenía uno que sí, saltarse. Bueno, un día se lesionó Ariel Ortiz de que se quiso saltar el cerro de la galaxia. Ya no te toman finanzas, ¿no? No, afortunadamente no. La verdad es que esa es una de las prioridades que nos ha pedido el gobernador del estado, darle tranquilidad a todos. Pues sí. No solamente a los pensionados, también a los maestros, a los policías, a los trabajadores de la salud. Y que bueno, eso es muy importante, eso, que tengan la tranquilidad los trabajadores del estado, que se está teniendo una buena administración y que bueno, sus sueldos, sus prestaciones, sus aguinaldos, pues no estén en juego y que bueno, ese es el objetivo al final del día que se busca con tener una buena administración de los recursos. A futuro se planteaba también incrementar el número de
bases para poder solventar precisamente las pensiones. ¿Cómo va este proyecto o solamente eran comentarios así al aire que se dieron? No, bueno, de momento no, ya no hay un planteamiento por parte del gobierno del Estado de hacer una reforma. La verdad que... Ya no es necesario. Al menos nosotros en esta etapa de lo que nos queda de administración, ¿no? Ya no está contemplado enviar alguna propuesta al Congreso. Yo creo que tendrá un tema que tendrá que revisar la siguiente administración si es que se hace alguna reforma al sistema de pensiones del Estado. En lo que concierne a esta administración, pues lo que nos enfocamos pues, fue siempre en garantizar vía presupuesto el déficit para los pensionados y que tuvieran garantizado siempre su pensión y su jubilación cada mes. Secretario, Veracruz tiene alertas de violencia de género en varios municipios. La CONAVIN emitió alerta de violencia de género, pero para que se pueda lograr incidir en el tema de erradicar la violencia, pues se necesita políticas públicas donde se le meta dinero. El presupuesto del 2024, ¿ahora sí ya viene con perspectiva de género o todavía seguimos debiéndole a las mujeres? Lo digo porque en los años anteriores, pues desafortunadamente está esa deuda pendiente, ¿no? Que mucho se deja porque hay otras prioridades, pero las mujeres también somos prioridad y el tema de violencia. ¿Este año ahora sí ya viene con perspectiva de género? Sí, la verdad es que ahí estamos trabajando de la mano del gobierno federal. Recordar que pues el gobierno federal también destina una parte para este tema de la violencia de género y nosotros también pues, estamos tratando de hacer vía presupuestal, ministrar recursos para ese tema, pero sí, la verdad que es un tema que se está trabajando en todas las dependencias. Ellos al interior se tienen que hacer políticas, la verdad es que públicas también transversales, ¿no? Desgraciadamente también, digo, así como también se abandonó el tema de la infraestructura, también pues el tema de la violencia contra las mujeres no estaba establecido en los programas de las dependencias. Apenas se han tenido que trabajar las dependencias en establecer programas manuales. Y ello necesita que se le metan recursos. Exactamente, entonces, ¿no? como prácticamente iniciamos un proceso de hacer una estructura, un programas manuales, ya hoy en día, pues sí, ya podemos tratar de destinar, porque ya podemos medir y evaluar el impacto de ese recurso que se presupuesta para ver el impacto en los indicadores y que, bueno, desgraciadamente en el pasado ni siquiera había eso, simplemente eran recursos que se destinaban a eso, pero no había ningún programa, entonces al final no impactaba en el mejoramiento de estos indicadores de violencia de género, pero bueno, sí, estamos trabajando de la mano del gobierno federal y estamos trabajando para tratar de dotar más recursos, pero digo, es importante. ¿Qué porcentaje se destinó, más o menos, o se tiene contemplado destinar del proyecto que va a enviar usted a la Cámara de Diputados? No, digo, traemos prácticamente lo que se destinó en el 2023, sí traemos un aumento, no traía la cifra exacta, pero sí trae un aumento para el 2024, pero más allá de eso, pues lo que tratamos de hacer es que sea un gasto que realmente tenga eficiencia, ¿no? Es decir, no simplemente gastar en algo o talleres que luego ni siquiera tienen un impacto en estos indicadores, pero sí, al menos es un tema que sí estamos buscando mejorar y que estamos trabajando de la mano de todos los secretarios y de todos los organismos públicos descentralizados. Porque justamente, a ver, íbamos a una secretaría nada más como por ejemplo. Sí. El área de equidad de género ni papel tenía, ni para el violentómetro no había para imprimir el violentómetro, que es algo muy básico para enseñarle a las mujeres o en el tema de la Secretaría de Educación o en los institutos repartir. Y entonces las mujeres no sabían o siguen sin saber muchas que el tema de agresión o qué tipos de agresiones pueden significar ya esa alerta roja. Y es algo donde se tiene que trabajar. Además de los talleres, las pláticas, las charlas, los cursos, que todo ello significa que mujeres u hombres capacitados se lleven a lugares más lejanos y se desplacen. Entonces, justamente por eso se necesita asignar un recurso para capacitar, ¿no? Porque si no se capacita, entonces seguimos habiendo mujeres en la ignorancia de no saber que el jalón de pelo que le da el marido porque no le quiso hacer la comida significa violencia. Y ello se tiene que reflejar cuando se asigna el presupuesto. Es muy importante, ¿no? Sí, fíjate que, por ejemplo, al menos en un tema que hemos visto en la Secretaría de Finanzas, en las oficinas de Hacienda de todo el Estado que tenemos, hemos tratado de hacer estos talleres con los trabajadores del Estado, porque desgraciadamente en algunas zonas pues está muy... Es imposible replicar. Sí, exactamente, ya está muy enraizado el tema del machismo. Entonces sí se han tenido que hacer muchos talleres en muchas oficinas de Hacienda a lo largo del Estado
para tratar de dar estos talleres muy importantes y que, bueno, sí hemos buscado, al menos en la parte de los trabajadores de la Secretaría, tratar esa sensibilidad y que, bueno, tratar de eliminar por completo la violencia. Perfectamente. El deporte también es una cuestión Uy, Dios de mío, ahora divertimento sí muy ya viene. importante, ¿no? Sé que le están echando estadio. buena mano de obra al estadio de los Halcones, el nuevo estadio de los Halcones. El estadio de Luis Pirata Fuente prácticamente lo están reconstruyendo. Dice La Fidel pregunta que es, no. ¿habrá fútbol profesional en Veracruz, secretario? No van a comprar ustedes como hace tiempo un equipo de fútbol que ustedes No, lo van a por supuesto que administrar, no. pero ¿habrá fútbol por lo menos de expansión en Veracruz? Sí, la intención es esa. La verdad que desde que inició esta administración, pues uno de los temas prioritarios que planteó el gobernador del estado, pues el tema del deporte. Es decir, había que rescatar el deporte no solamente por el tema de la reactivación económica que implica en las zonas, sino también por un tema de salud pública, por un tema de violencia, de que los niños y jóvenes pues se dediquen al deporte y quitárselos a estos sectores delincuenciales que utilizaban a niños y jóvenes para delinquir. Entonces, por eso fue un tema importante el deporte y así fue que pues iniciamos con la rehabilitación del Beto Ávila. ¿Es de ustedes el estadio o es de Fidel Curi el estadio? Ah, bueno, el Pirata. El Pirata Fuente sí, sí. pero digo, un poco lo que hablaba se empezó con el Beto Ávila. El Beto Ávila, que es el de béisbol. Es de béisbol, de ahí pues se invitó a empresarios para que vinieran a invertir a Veracruz. Ellos compraron el equipo de béisbol y que bueno, es un tema meramente privado, pero bueno, así se empezó con el béisbol. También se hizo un programa para rescatar el básquetbol. Ya hoy en día pues también tenemos básquetbol tanto en Veracruz como en Jalapa. Y con femenil Halcones y Rojos. varonil, además. Exactamente, entonces, y bueno, y lo que sigue ahora es el fútbol. La verdad que ya estamos por iniciar la segunda etapa de la rehabilitación del Pirata Fuente. Sí. La intención es que pueda estar para mediados del próximo año y la intención es que pueda haber fútbol profesional para mediados del próximo año. A ver, a mediados del 2024 ya el estadio va a estar hecho. Sí, ya debe estar la parte funcional, a lo mejor Sí. nos queda pendiente la parte de afuera del estadio, pero al Sí. menos ya estará en condiciones de albergar fútbol Y el profesional. TIBU ya estaría a mediados de este año. Habría fútbol, que esa es la intención. La verdad que pues el tema del nombre es un tema que todavía está ahí un poco vetado. Entonces, pero bueno, la intención que ha planteado el gobernador del estado es que haya fútbol, que es lo importante, rehabilitar el estadio y que haya fútbol. Pero no hay temor de que están haciendo un estadio muy bonito y llegue Fidel Curi y digan, pues gracias. Porque Pues es que recientemente Sí. sacó algo, ¿no? Que sí era de él y que Gracias al último por él tiene la remozar razón. mi Gracias por estadio. construirme un estadio bonito y nuevo y ahora vengo Y que yo, hasta ¿no? la federación iba a devolverle parte del equipo porque perdieron los amparos. Y hasta le vamos a pedir perdón todos. No, por supuesto que no. La verdad que el estadio pues es de los veracruzanos, es de infraestructura de los veracruzanos, no podría ser de un privado. Entonces el comodato pues era muy claro, mientras estuviera el equipo en primera división, hoy no hay equipo, entonces el estadio pues pasa a manos del gobierno, además que ya se concluyeron todos los amparos, tanto los provisionales como las definitivas, pues ya dieron por sentado pues que es de propiedad de los veracruzanos, propiedad del Estado. Entonces, él tendrá que seguir su proceso legal por su parte, pero bueno, nosotros trabajamos por nuestra parte. No te lo van a parar. Sí, no, nosotros trabajamos por nuestra parte, al final pues es un bien de los veracruzanos y tenemos que darle mantenimiento. Entonces, él tendrá que seguir por su lado sus temas, nosotros pues no estamos atenidos a lo que él haga, nosotros hemos venido avanzando en ese sentido y que bueno, la intención es que el próximo año ya tengamos el estadio en condiciones y que ya pueda haber fútbol el próximo año. Secretario, ¿hay la certeza de que los veracruzanos no vamos a salir ahora sí que pagándole a Fidel y casi pidiéndole perdón por todo el proceso? ¿Cuál Fidel? A Curi. Por todo este proceso, ¿hay la certeza de que no va a contraatacar y que al último del erario público va a tener que regresársele? No, por supuesto que no, porque en todo caso el juicio o la discusión que él trae, el pleito legal es contra la federación, no es contra el gobierno del Estado. Y una televisora, me parece. Y una televisora por varios millones. Sí, tendrá en todo caso, si alguien le tiene que resarcir daños, pues tendrá que ser la federación o en su caso la televisora, pero el gobierno del Estado no tiene nada que ver ahí. Sigue haciendo la obra y a mediados del año que entra queda el estadio. Sí, la verdad, y más allá de eso, pues lo que buscamos es que no vuelva a pasar estos episodios tristes donde incluso los jugadores
No no, cobraban. no cobraban y tenían que manifestarse, y todos recordarán aquellas escenas contra Veracruz jugando contra Tigres. Sí, que Guiñac se manchó y metió un gol, ¿se acuerda? Entonces lo que buscamos es que no pase eso, que los empresarios que vengan, pues que sean gente responsable, seria. Sí. Y bueno, y el papel del Estado pues nada más es dar un comodato de un estadio, y que bueno, todo lo demás dependerá y ya el de los TIBU empresarios. lo van a manejar quien sea. Menos Sí, exactamente. ustedes. Y repito, no va a ser el gobierno quien va a comprar una franquicia. Ya. El Estado nada más cumple con dar una infraestructura deportiva en condiciones y óptimas para albergar deporte profesional, y todo lo demás pues corresponderá a los empresarios. ¿Ya hay empresarios interesados? Sí, por supuesto, ya estamos ahí en pláticas con varios. Ya nada más estamos esperando que quien concluya, pues ahora sí, la parte legal. Recordarán que pues, la Federación revisa todo un tema de cuaderno de cargos, revisa de dónde viene el dinero, su historial, la procedencia ¿no? lícita de los Porque recursos. viene Carlos Ahumada y compra otros, ¿no? Imagínese, Sí, por todos los ¿no? temas que han pasado en el fútbol también, pues sí, es un claro. tema ahí que está revisando mucho la Federación, pues también de la mano de la FIFA. Entonces también nosotros estamos buscando eso, que quienes vengan pues sean empresarios serios, y que bueno, no volvamos a pasar por esos escenarios tristes. ¿no? Donde pues no se le pagaba a los jugadores. Porque, a ver, la afición de Veracruz en Es tema muy de buena. deporte, somos buenísimos, somos bien aguerridos. Yo me acuerdo que a mí me encantaba irme al estadio. Tú ibas al General y zona más o menos, yo de todo A mí nada más recorrí me el invitó estadio. Ariel Ortiz a transmitir unos juegos de la universidad. Ah, pero es que es fresa, Ariel, Y ya, también. Ariel, pues, Sí, nada los de más eso deportes fue. son bien Pero es muy fresas. bonito el estadio. También acá. Ahí estábamos en el en las estadio. transmisiones, sí. Fíjate que esta parte, y aprovechando que está el secretario, está muy padre. Ya aprovechando porque que está el Aprovechar, secretario. ya. por favor, No mira. venía yo preparada. Parado, pero- aquí está. Es que sabes que, mira, está el estadio de béisbol, Sí. está el estadio de fútbol, Sí. y de paso, leyes de reforma y ese complejo Sí. también lo están levantando, ¿eh? Yo pensé que iba a decir, Sí. de paso, un montón de bares y cantinas. Es una ruta buenísima ahí para Bueno, es para que la fiesta. Ahí esa se da mueve la después de los economía, ¿eh? partidos. Es que sí, la derrama. No, la verdad es que ese Derrama. es el objetivo también Y que ese punto es planteaba, muy bueno, ¿eh? que planteaba el gobernador del estado, reactivar toda la zona. Digo, está como tú Claro. dices, el Beto Ávila, el Pirata Fuente, está pues, El edificio de al área Leyes. de las albercas, ya recuperamos el Bolerorama. También pues el centro Raqueta también ya se rehabilitó. No, muy bien. La arena Veracruz también ya se rehabilitó. Y bueno, entonces también pues, ya está la escuela de béisbol, que también se hizo en esta administración, que pues, va a ser operada por el gobierno federal. Entonces ya es un complejo deportivo que pues por una parte pues incentiva a los niños y jóvenes a hacer actividades deportivas, y por otra parte pues reactiva toda la zona Y el apoyo económica. a los la jóvenes economía. deportistas, el apoyo al deportista veracruzano, porque de eso adolece luego los el nuevos Instituto talentos. Veracruzano del Deporte. Les hace falta el recurso para proyectar a gente que se tiene que ir a otros estados para Sí. promocionarse, ¿no? Para producirse, para desarrollarse. Sí, bueno, ahí es un tema que hemos trabajado con el IBD, que es el Instituto Veracruzano del Deporte, quien lleva este tema. Ahí pues tiene una relación directa con la CONADE, quien lleva y rige el deporte nacional en el estado, en el país. Pero bueno, sí, la verdad que es un tema que se ha tratado de ir fortaleciendo. La verdad que es un tema importante para este gobierno, y se ha venido haciendo un esfuerzo también con la Secretaría de Educación para también ir mejorando las becas y dar cada vez más becas a deportistas. Secretario, se llegó al tope, se llegó a la meta en el reordenamiento vehicular. Sí, la verdad que sí, la verdad que lo que se buscó con el ordenamiento, pues como bien decíamos, por una parte era el tema de seguridad, tener actualizados los padrones vehiculares, saber quiénes son los propietarios de los vehículos para cuando hubiera algún caso delictivo, pues saber quiénes son los dueños, también para darle certeza legal a los propietarios de que tengan bien en regla su vehículo, y por otra parte pues también buscar con estos ingresos pues también a seguir haciendo más infraestructura en el estado. Y sí, digo, al final se regularizaron más de 300,000 vehículos en el estado, y también eso pues nos ayudó también para pagar estos aumentos que se dieron en el año, con los aumentos que anunció el presidente para los maestros, que no estaban presupuestados para el estado, y gracias también al tema a este programa de reemplacamiento es que pudimos tenerlo cerca de 800 millones de pesos que nos costó al estado dar este bono de bienestar, como lo llamó el presidente, para los maestros federales, y que el gobernador del estado, en esta tónica de que en Veracruz no hay maestros de primera ni de segunda, pues también se les dio con recurso estatal a estos maestros este aumento salarial, que bueno,
Entonces también ese programa de reemplacamiento nos ayudó también a poder sufragar este gasto y también cumplirle a los maestros del Estado, pero sí, en ese sentido, pues muy contentos. De hecho, hace poco sorteamos vehículos para aquellas personas que cumplieron con el pago de los derechos vehiculares. No pagaste, en este año, pues ya se dieron los ganadores y bueno, esperamos ya en los próximos días estar anunciando quiénes fueron los ganadores de estos 5 vehículos, de las motocicletas y de las computadoras. Oiga, y en el tema en específico de ahí, de este ordenamiento vehicular, una cosa son los automóviles, pero otra cosa son las motocicletas, que también pagan poquito, es menor, pero hay un tema bien cañón ahí porque parece que muchos son utilizadas para el tema de la delincuencia y justamente en este tema de actualizar datos influye, porque hay gente que hace uso de las motocicletas, bueno, mal uso, y luego las roban o compran robadas y cuando llegan a querer adquirir o llegan a legalizar su unidad, pues resulta que era una unidad robada. Ahí también se pudo detectar también y el tema de más o menos como cuánto se pudo recaudar ahí. Pues mira, en específico en monto, más que en monto, el objetivo con el tema de las motos fue más un tema de seguridad, como bien lo mencionas. Desgraciadamente, muchas personas utilizan las motos para delinquir, para rapidísimo, para asaltar, ¿no? Para vender sustancias no legales, otros para halconear. Entonces es un tema muy delicado en el Estado. Entonces el objetivo más que nada era eso, tratar de regularizar. ¿Se detectaron algunas? Pues mira, regularizamos una gran cantidad en el Estado de placas, que se les pusieron placas porque no tenían placas, que ese era el tema. Y bueno, lo que estamos trabajando es con las agencias que venden motos, que ya puedan salir desde que se compran con las placas. Entonces, eso no se hacía antes. No está. Entonces, recordar que puedes comprar una moto en Electra y ahí te la llevas. Entonces, tratar ¿Usted paga el anuncio en Electra? Pues sí, cualquiera. Entonces, dice el director que le pasa la factura. Cualquier otra tienda de servicio, de Coppel. Ahora otra. Entonces, eso es lo que se busca, que podamos ya de alguna forma, a través también de las agencias que venden estas motocicletas, que ya puedan salir con la placa. Entonces, es lo que estamos buscando. Y también otro tema que también ya estamos próximamente es el tema de que se pueda cobrar, el tema de las multas, los agentes de tránsito que ya puedan cobrar con dispositivos electrónicos. Perfecto. Y que bueno, también el tema de los corralones, que también es un tema que ha pedido la gente regularizar. Y el tema de las grúas, que está cañón, ¿no? Exactamente. Ese sí está bien complicado, ¿no? El tema de seguridad, de las sí, grúas. desgraciadamente, pues porque también hay muchos grupos ahí delincuenciales que a veces están metidos, entonces es un tema que ha costado, pero ya esperamos próximamente ya poder avanzar. Se tienen que hacer modificaciones en materia legal, ¿no? Ahí sí, ya estamos trabajando en todos los tabuladores, tanto las modificaciones a los reglamentos y a las leyes correspondientes. Secretario, aquí Sergio no me dejará mentir, Valeria tampoco. Nunca. Uno de los secretarios mejor evaluados en esta administración es el secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco. Ya ve cómo son los periodistas. Había una rumorología de que ya lo andaban renunciando, que iba usted a pedir licencia, que iba usted a otros lares. ¿Qué? Yo lo hacía buscando las encuestas del 30 de octubre. ¿Qué pasó? ¿No se animó? ¿O cuál es la perspectiva? ¿A dónde lo voy a ver en el 2024? No, la verdad es que todavía tenemos mucho trabajo por hacer en la Secretaría de Finanzas. Digo, esto de decir que eliminamos el déficit y que aparte le dejamos a la siguiente administración recursos, pues suena fácil, pero es complicado. Entonces, todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Entonces, estamos enfocados en eso, en seguir mejorando las finanzas, en seguir haciendo más inversión pública. ¿Va usted a cerrar la administración o lo estoy viendo en Poza Rica por ahí? No, seguiremos trabajando. La verdad es que si mientras me dé la confianza al gobernador de seguir mejorando las finanzas, seguiremos trabajando en la Secretaría y cumpliendo la encomienda que él me dio de entregar finanzas sanas a la siguiente administración. Porque la verdad está bien evaluado el secretario, ¿no? Y además, a lo mejor y nos dice que va a seguir sirviendo a Veracruz, ¿no? Bueno, también. Bueno, ya no sé si en la primera magistratura, pero en otros lados, a lo mejor en la Cámara Alta, en la Cámara Baja, en la local. No, la verdad para mí es un honor estar aquí en el gobierno del Estado. La verdad que me gusta mucho mi trabajo, entonces yo creo que todavía tenemos muchas cosas por hacer y por seguir ayudando. Ya no da clases, porque da usted clases a las 7 de la mañana. ¿Cuántas horas duerme, secretario? No, trato de dormir bien. ¿Sí? Pero sí, la verdad es que ahorita no he podido dar clases. Sí, me gusta mucho, pero sí era complicado entre
las horas de dormir y preparar la clase y llegar, entonces era complicado. Bueno, pero si mañana le dicen, te me vas a Poza Rica, ¿está usted satisfecho con lo que ha hecho en la Secretaría de Finanzas? Por supuesto, yo creo que hemos mejorado, digo, ahí están los indicadores, están las calificadoras internacionales, ahí está el semáforo de alertas de la Secretaría de Hacienda, donde mide el nivel de endeudamiento de Veracruz, y que bueno, yo creo que es un tema que hemos ido avanzando y ahí está la confianza que se ha recuperado de los veracruzanos, pero bueno, yo creo que todavía falta mucho por hacer en el Estado. ¿Lima Franco necesita el fuero? No, por supuesto que no, la verdad que estamos Para cerrar, ya casi. No, la verdad que no, la verdad ¿Seguro? estamos muy tranquilos, muy contentos, la verdad que muy satisfechos de lo que se ha venido haciendo. La verdad, como economista, como egresado de la Universidad Veracruzana, pues, y que nos forjaron con esa vocación social, la verdad que para mí es un gusto y un placer servir a los veracruzanos. Secretario, ¿regresa en otro momento? Claro que sí, claro que sí. Ya no sabemos cómo regresa, si como secretario, como otra cosa, pero regresa. Claro que sí, por supuesto. ¿Regresas, Valeria? Cuando me inviten, con gusto. Es tu casa. Sergio, tú no Gracias. tienes de otra. Tú estás aquí. Aquí en tu casa. estaremos. Y nosotros, Dios Un mediante, honor. el próximo miércoles estaremos con ustedes. Gracias y buenas noches.